Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión te traigo los resultados de otra compañía que acaba de presentar resultados esta misma semana, como es en este caso Meta. Meta es una compañía que también he analizado en el canal y como puedes ver tras la presentación de resultados, aquí puedes ver que ha subido prácticamente un 17%, pasando de 394 que cerró ayer cuando cerró el mercado y después de presentar resultados ha subido hasta los 462. La compañía realmente, como ya sabes y como ya he explicado en el canal, lleva una trayectoria impresionante donde en el último año ha crecido más de un 100% y aún así tras la presentación de los últimos resultados, como puedes ver, ha subido un 17%. En este vídeo te voy a enseñar esos resultados. Vamos a ver si esos resultados son buenos o malos o si está justificado esta subida que ha visto el mercado y también, por supuesto, si Meta sigue siendo o no una buena oportunidad de inversión. Para eso me voy a ir al Investor Relation, como siempre digo, y nos vamos a ir aquí a la parte de comunicado de prensa, donde vamos a extraer toda la información interesante. En primer lugar, si bajamos un poquito más, aquí vamos a ver, por supuesto, no voy a ver la conference call del equipo directivo, pero sí vamos a extraer las frases más importantes, como en este caso lo que comenta Mark Zuckerberg. Tuvimos un buen trimestre ya que nuestra comunidad y nuestro negocio continúan creciendo. Y además también comentó: hemos avanzado mucho en nuestra visión de hacer avanzar la inteligencia artificial y el metaverso. Recuerda que esta compañía estuvo muy castigada, de hecho, hace un año y poco atrás, digamos que esta compañía estuvo rozando los precios de 90 y 100 y actualmente en el momento en el que estoy grabando este vídeo, como puede ver, está a 460 y pico, es decir, que ha habido un crecimiento impresionante para esta compañía y eso no quiere decir que la compañía esté cara, sino que realmente estaba infravalorada y ahora vas a ver por qué los resultados siguen justificando que esta compañía debería de valer más de lo que realmente está cotizando ahora. Para eso vamos a ver los aspectos destacados de la compañía, tanto para el trimestral como para el anual del año o el ejercicio fiscal 2023. Como siempre digo, yo normalmente lo que hago es irme a, digamos en este caso, los datos presentados anuales, pero para que entiendas los anuales tienes que ver el impresionante trimestre que ha presentado esta compañía. Aquí podemos ver como en cuanto a ganancias han presentado 40.000 millones frente a los 32.000 millones, un crecimiento del 25%, que está muy bien, un 25%, pero aquí es donde viene el truco o digamos lo bueno que ha hecho la compañía y es optimizar costes. Esto es lo que se conoce como apalancamiento operativo. Cuando una compañía crece sus ingresos pero reduce los costes, que es lo que ha ocurrido aquí, reduce en un 8% los costes, los márgenes se expanden muchísimo. Es decir, han pasado de tener márgenes operativos del 20% al 41%, lo que quiere decir que han pasado de un beneficio operativo de 6.000 millones a 16.000 millones, un 156%. Que es una auténtica salvajada. Y te estoy hablando en un trimestre. Si vamos a la parte de ingresos, porque eso quiere decir que además la compañía ha conseguido optimizar bien en este trimestre, fíjate que ha transformado en beneficio neto y ha crecido un 201%, pasando de 4.600 millones a 14.000 millones, lo que quiere decir que afecta directamente a los EPS con otro crecimiento del 203%, pasando de 1,76 a 5,33. Recuerda que yo en este canal hace 2 o 3 trimestres atrás he analizado y analicé los resultados de esta compañía y en ese momento, si te vas al Q2 de 2023, que es un vídeo de resultados que ya tengo en el canal, puedes ver que las estimaciones de analistas en ese entonces estaban para que la compañía en el año completo presentara entre 11 y 13 de EPS, entre 11 y 13. Bien, han presentado 14,8. 14,8 gracias a este trimestre que ha sido una salvajada. Pero es que además, según han ido pasando los trimestres, digamos que las expectativas de analistas se han ido actualizando. Y de último, los analistas esperaban 14,3. Y aún así, después de haber ido actualizándose esas estimaciones, han batido las estimaciones de analistas en todo el año completo. Como puede ver,
un buen trimestre, una compañía que tiene la capacidad en un trimestre de optimizar el negocio a tal nivel que haga que en todo el año completo crezca muchísimo más de lo esperado, es o estamos hablando de un negocio de muchísima calidad como es Meta. Eso al final lo que ha hecho es que la compañía en el año completo, como puedes ver, crezca un 16%, pasando de 116.000 millones a 134.000 millones. Y tan solo los costes le han aumentado un 1%. Si la compañía crece al 16 y los costes aumentan al 1, quiere decir que hay una diferencia que se la convierten o lo pueden convertir en beneficio neto, más o menos resumiendo, del 15% adicional. ¿Esto qué quiere decir? Que el beneficio operativo con respecto al año pasado ha crecido un 62%, con márgenes que han subido de forma anual del 25 márgenes operativos al 35% y con un beneficio neto, en este caso, creciendo al 69%, pasando de 23.000 millones a 39.000 millones, lo que, como te decía, quiere decir que los EPS también han crecido en ese rango, un 73%, pasando de 8,59 a los 14,8, que han batido incluso o han destrozado, mejor dicho, las nuevas estimaciones de analistas. Como te digo, unos meses atrás, unos trimestres atrás, se estimaba entre 11 y 13. De último, tras la última presentación del Q3, ya se estimaba que más o menos la compañía presentara en torno a 14, entre 12 y 14. Y ahora estamos viendo que prácticamente casi han llegado a 15, gracias a este último trimestre. Y esto demuestra que la compañía tiene la capacidad de optimizar el negocio, de, aunque todos los miedos que tenía el mercado de que estaban gastando de forma excesiva en el metaverso y en la inteligencia artificial era un gasto innecesario, aquí podemos ver que realmente el equipo directivo y sobre todo a la cabeza de Mark Zuckerberg saben lo que están haciendo, y esto te lo demuestra porque una compañía que no tiene esta calidad no tiene la capacidad de hacer esto en ningún trimestre. Pero aquí lo importante no es eso, sino vamos a seguir mirando puntos destacados para que veas por qué esta compañía no solo es un buen negocio, sino realmente, y como ya traje en la lista de vídeos que he traído de mejores empresas para mantener a 10 o 15 años o más, esta es una de las empresas a tener en cuenta. Aquí podemos ver que en cuanto a aspectos destacados, en este caso de la compañía, es importante que entiendas que la compañía de Meta, digamos que tiene una parte que es la familia de aplicaciones, donde necesita tener muchos usuarios activos, es decir, en plataformas como Instagram, Facebook, WhatsApp, etc. ¿Para qué? Para monetizarlos. Por eso, una de las cosas que debemos de vigilar es las personas activas o usuarios activos, tanto de forma diaria como mensual. Aquí, de forma resumida, como puedes ver, todo ha crecido. Un 8%, un 6%, un 6%, un 3%, todo. Tanto usuarios activos diarios, mensuales, como personas activas de la parte de familias, un 8 o un 6. Es decir, todo ha crecido. Además, no solo eso, sino también hay que saber si los anuncios han aumentado. Y en este caso, aquí en impresiones de anuncios y precios por anuncios, podemos ver que han aumentado un 21%. En la parte de la familia de aplicaciones los anuncios han aumentado un 21% y encima el coste promedio por anuncio ha aumentado de precio un 2%, es decir, más anuncios y más caros. Por tanto, más beneficios para la compañía. Y recuerda, si esto ha aumentado es porque los clientes lo pagan. Y si lo pagan es porque lo vale. Por tanto, Meta aquí está viendo que tiene un potencial de una fuente impresionante de monetización que pocas empresas pueden presumir. Por eso, como decía yo en análisis anteriores, esta empresa es una clara empresa generadora de flujo de caja libre. Y por mucho que quieran gastar en el metaverso o por mucho que quieran gastar en inteligencia artificial, eso no supone un problema, ya que esta empresa tiene enormes facilidades para generar efectivo,
¿vale? Y eso es bueno para cualquier negocio. Aquí, por supuesto, vemos en cuanto a ingresos que nos comentan los 40.000 millones, que es exactamente lo mismo que lo del trimestre de aquí, igual que los gastos o costes, que fueron de 23.000 millones, como puedes ver aquí, que pasaron de 25.000 a 23, es decir, que esa reducción hizo que el apalancamiento operativo afectara positivamente a la compañía. Y si seguimos bajando, que esto es un punto importante, el gasto en capital, el CAPEX, aquí en este caso nos hablan de que fueron de 7,9 billions en el cuarto trimestre y 28,1 billions en todo el año. Es decir, que podríamos decir que es algo aceptable con respecto a lo que ellos querían invertir anteriormente y es mucho más controlado de lo que estimaban los analistas. Por tanto, esto también es positivo. Otro punto importante, que también esto hace que la compañía tenga muchísimo potencial, no solo para los próximos años, sino para los, digamos, 10 o 15 años, y me quedo corto. Recompras de acciones. Esta empresa no solo te genera flujo de caja o efectivo, free cash flow, ¿vale? Sino que además, encima, por el tamaño que tiene, parte de ese free cash flow lo destina a recompras. Aquí podemos ver cómo recompraron en el último trimestre 6,3 billions en acciones, ¿vale? Y 20 billions en acciones en todo el ejercicio fiscal 2023. Pero eso venía de un plan que tenían aquí de 30 billions. A 31 de diciembre tenían un plan de 30,9 billions. Pero que lo han aumentado, como ves aquí, también anunciamos hoy un aumento de 50.000 millones en un nuevo plan autorizado de recompra de acciones. Es decir, tenían un plan de 30.000 millones para hacer recompras de acciones, de los cuales recompraron 20.000 y ahora han aumentado en 50.000, un nuevo plan de 50.000 millones para hacer más recompras de acciones. Recuerda que si cualquier negocio recompra acciones y encima, además, digamos que está cotizando a un múltiplo razonable o barato, afecta muy positivamente a cualquier accionista de la compañía. Lo que quiere decir que si la compañía recompra 50.000 millones más en acciones, los EPS se dispararán y aumentarán el crecimiento de los EPS más allá de lo que llegue a aumentar el beneficio neto, que ya está aumentando más allá de lo que debería, gracias a que la compañía ha demostrado que sabe optimizar los costes. Así que fíjate realmente el crecimiento que puede llegar a esperar el mercado por esta compañía, viendo la capacidad que tiene de crecimiento, ¿vale? Además, otro punto importante es que la deuda a largo plazo ascendía a 18.000 millones a 31 de diciembre de 2023. Que esto es irrisorio, porque para una empresa que genera todo el free cash flow que genera Meta, esto no supone ningún problema. Y una de las razones por las que han optimizado los costes ha sido esta, la parte de la plantilla. La parte de la plantilla eran de 67.000 personas, 67.300 trabajadores, pero eso significa una disminución del 22%. 22% de reducción en plantilla significa que es una reducción drástica de los costes fijos de la empresa, porque son nóminas que tienes que pagar todos los meses y por tanto reducción de esos costes fijos hacen que la compañía transforme, digamos que los ingresos en mayores beneficios. Además, si seguimos bajando un poquito más, que esto es lo interesante, la compañía inicia un dividendo trimestral. Por si no fuera poco que hiciera recompras, por si no fuera poco que generara flujo de efectivo, es decir, free cash flow, que aumentara los beneficios, que redujera los costes, es decir, todo lo que beneficia a los accionistas, encima reparte un dividendo, que yo personalmente no soy partidario de dividendo, pero es otra forma que tienen los accionistas de recuperar parte de su inversión en la compañía. Aquí, como puedes ver, la Junta Directiva de Meta declaró un dividendo efectivo de 50 céntimos por acción. Esto te puede parecer mucho o poco, realmente es algo simbólico, pero si empiezan con los dividendos y poco a poco lo van aumentando con el tiempo, es decir, este dividendo va creciendo con el tiempo, también puede ser, digamos que un porcentaje adicional a tener en cuenta al crecimiento esperado de la compañía.
Además, si seguimos mirando aquí, nos enseña la parte de reestructuración, donde vemos todos los costes y cómo lo han optimizado, pero yo me voy a ir a la parte de expectativas para el ejercicio fiscal 2024 y el siguiente trimestre. En este caso, la compañía, como puede ver aquí, más o menos nos estiman que para el primer trimestre de 2024, es decir, el Q1 de 2024, digamos que los ingresos totales oscilen entre 34.500 y 37.000 millones, que puede ser interesante y seguramente, según más o menos como hemos visto el crecimiento de la compañía, puede ser factible. También esperan unos gastos totales para todo el año fiscal 2024 de entre 94.000 millones y 99.000 millones. Pero estos son puntos importantes a tener en cuenta. Aquí ponen 3 puntos por los que a lo mejor creen que incluso ese crecimiento de los gastos puede deberse a estas 3 causas. Por supuesto, si ninguna de estas 3 causas le afecta, a lo mejor estaríamos hablando del rango bajo de gastos. Pero si les afecta en mayor medida cualquiera de estos 3 puntos, significa que estaríamos hablando del rango alto, ¿vale? En primer lugar, uno de los puntos, aquí esperamos mayores costes relacionados con la infraestructura, es decir, la infraestructura para invertir en inteligencia artificial y en el metaverso. Todas las inversiones que están haciendo, por supuesto, tienen un mayor coste. Los tipos de interés, recuerda que están más altos. Si los tipos de interés están más altos, significa que la financiación que quieren captar para invertir les sale más cara. Y por tanto esa infraestructura le sale más cara, por tanto aumenta los costes. En segundo lugar, comentan que anticipan un crecimiento en los gastos de nómina a medida que han reducido la plantilla. Esto quiere decir que realmente cuando han ido reduciendo personal, el personal que les queda cualificado trabajando para Meta, por supuesto le tienen que subir el salario. ¿Por qué? Porque como estamos en un entorno de alta inflación, aunque es verdad que poco a poco se va a ir bajando porque los tipos de interés están altos, pero si hay una alta inflación, digamos que los empleados de Meta pueden tener o soportar, digamos que una pérdida de poder adquisitivo. Y para que eso no ocurra y los empleados no estén descontentos y se larguen, lo normal es que les suban los salarios para que al menos no pierdan poder adquisitivo y mantengan ese poder adquisitivo o esa capacidad de compra con ese capital. Y por último punto también finalmente hablan de Reality Labs, que esperan que las pérdidas operativas aumenten. ¿Por qué? Porque van a seguir haciendo inversiones en esa parte y al final eso no quiere decir que le genere ganancias, pero como suelen hacer fuertes inversiones y de ahí suelen salir ideas interesantes o nuevos proyectos u optimizaciones del negocio que hacen que mejoren la capacidad productiva de la empresa, pues eso implica para llegar a ese punto que tienen que hacer fuertes inversiones. Una vez hemos visto más o menos todo esto, aquí si bajamos un poquito más, podemos ver realmente ya los datos genéricos de la parte de contabilidad, tanto de la P&L, del balance, como del estado de flujos de caja. Aquí, por ejemplo, como te comentaba, los 40.000 millones del trimestre, que ha sido un crecimiento brutal. También, por supuesto, el trimestre han pasado en EPS de 1,76 a 5,46 y aquí tienes toda la parte del año, que eso por supuesto, ha supuesto un crecimiento impresionante para la empresa. Pero si seguimos bajando, aquí vamos a analizar el balance, a ver exactamente qué es lo que tiene la compañía en este momento. Aquí, en cuanto a activos, podemos ver que en cuanto a efectivo, aquí podemos ver que efectivo y equivalentes, 41.000 millones a diciembre de 2023, a 31 de diciembre de 2023, frente a los 14.000 millones. Una empresa que tiene más caja, es decir, que tiene más efectivo y equivalentes, es decir, inversiones a corto plazo, después de hacer las inversiones que está haciendo, optimizar costes y todo esto, es decir, ya no solo genera flujo de efectivo para seguir creciendo, sino es que encima le sobra el dinero para acumular caja. ¿Te haces una idea de qué empresa estamos hablando? Bien, pues si seguimos analizando cuentas por cobrar, como ya he explicado en el canal, para el cálculo, en este caso, de el working capital, que como Meta no tiene inventarios, podríamos descartar en este caso el cálculo del working capital, ¿vale? Por eso yo simplemente a modo de comentario, ves que las cuentas por cobrar son parecidas, no hay aquí nada raro. Si seguimos mirando un poquito más abajo, podemos ver, por ejemplo, que la parte de buena voluntad que le es goodwill
fondo de comercio cuando hacen adquisiciones es más o menos la misma, 20.000 millones. Si nos vamos a la parte de pasivos, que es lo importante, cuentas por pagar también son parecidas. También si seguimos bajando por aquí y vemos arrendamiento, es decir, alquileres, 1.600 millones y 1.300 millones, es decir, la diferencia no es mucha, es similar, ¿vale? Luego podemos ver aquí también que pasivos de arrendamiento a largo plazo, que son no corrientes, son aquí 17.000 millones y 15.000 millones, es decir, que también es algo parecido. Y si seguimos mirando, por ejemplo, esta parte de deuda a largo plazo, son los 18.000 millones que nos comentaban. Han incrementado, eso sí, de 9.000 millones a 18.000 millones, pero yo no me preocuparía porque fíjate que si subimos un poquito más, 41.000 millones de caja y equivalente, por supuesto, soportan esos 18.000 millones. Es decir, esta compañía no tiene deuda neta, tiene caja neta. Con toda la caja que tiene, cubre la deuda y le sigue sobrando dinero. Por tanto, para mí esto no me supone ningún problema. Luego, si seguimos bajando, aquí vemos que la parte de patrimonio neto ha aumentado, pero para empresas tecnológicas es un poquito más irrelevante. Y si bajamos aquí a la parte del cash flow, o en este caso, como ya he explicado, digamos qué es lo que hace con el efectivo la compañía, podemos ver cómo aquí reestructura tras los ingresos netos, ¿vale? Tras el beneficio neto, y llegamos aquí y vamos a buscar realmente qué es el CAPEX. Aquí está el CAPEX, que lo llaman compras de propiedad y equipo, ¿vale? Y aquí podemos ver que son los 27.000 millones o 31.000 millones. Podemos ver que en 2022 se gastaron más que en 2023 en el año. Si seguimos bajando un poquito más, y aquí vemos la parte interesante que afecta directamente a los accionistas, recompras de acciones, 19.000 millones, 27.000 millones el año pasado. Es verdad que la compañía cotizaba, porque como ya vistes y como te he enseñado, desde el último año la compañía ha subido un 100%, es decir, que un año atrás el precio de la compañía estaba muchísimo más bajo de lo que está ahora. Tiene sentido que la compañía recomprara más acciones en ese entonces. También, por supuesto, el múltiplo era mucho más bajo. De hecho, en los análisis que he hecho en el canal, estaba cotizando a 18, 17, 15 veces la compañía. Tiene sentido que, por supuesto, se hicieran más recompras de acciones en ese momento, pero aún así siguen haciendo recompras de acciones, 19.000 millones. Y recuerda que han activado un nuevo programa de recompra de 50.000 millones. 50.000 millones. ¿Vale? Lo que quiere decir que seguramente para este próximo 2024 y 2025 volvamos a ver otras recompras de este mismo valor, de aproximadamente entre 20.000 y 25.000 millones. Lo que quiere decir que afecta directamente al crecimiento de los EPS de esta compañía. Además, podemos ver que en ingresos por emisión de deuda, es decir, que ingresan por emitir deuda 8.000 millones, es decir, que han pedido deuda 8.000 millones, y aquí pago de deudas, o en este caso hablan de arrendamientos, 1.000 millones de pago de alquileres, ¿vale? Lo que quiere decir que todo esto, como ves, más o menos entra o nos demuestra que esta es una compañía que genera mucho flujo de efectivo, que al mismo tiempo recompra acciones, va a repartir dividendos, aplica CAPEX para la compañía, es decir, reinvierte en el negocio para crecer el negocio, y encima devuelve para los accionistas parte de ese capital o ese flujo de efectivo. Por tanto, lejos de lo que pensaban muchos accionistas hace un año o 2 años sobre que Meta iba a desaparecer, o que era un desastre, o que realmente no era una oportunidad y era una compañía que no generaba o no daba oportunidades o no era un buen negocio, aquí demuestra que realmente los datos hablan por sí solos. La compañía es impresionante. Ahora bien, vamos a ver realmente si la valoración tras estos resultados impresionantes es tan buena, es decir, es atractiva, o por el contrario, ahora nos hemos perdido la oportunidad de compra de nuestra vida, ¿vale? Yo te voy a explicar realmente por qué creo que esta compañía sigue siendo una oportunidad, y lo vas a ver ahora en Ticker. Para eso me voy aquí a Ticker y vamos a ver realmente. Ten en cuenta que, aunque no lo veas porque la tapa la cámara, pero si me cambio, ves que Ticker, como ya te he explicado, no actualiza los precios hasta después, hasta 24 horas después. Es decir, no lo actualiza al momento, pero para eso, como ya te he explicado, vamos a usar aquí el dato que nos muestra Google.
Aquí nos dice que la compañía está cotizando en el momento que estoy grabando este vídeo a 462. Así que voy a tener en cuenta esos 462. Es decir, voy a tener en cuenta ese crecimiento del 17% que va a abrir el mercado Meta con ese crecimiento del 17%, ¿vale? Bien, vamos a ir ahora porque es interesante saber a qué múltiplo cotiza ahora, ¿vale? ¿Y cuál es el real? Porque Ticker no lo ha ajustado. Por tanto, vamos a valoración y vamos a ver que el múltiplo que nos muestran aquí por PER, recuerda que cojo PER porque por Free Cash Flow hay que ajustar la parte del CAPEX. También se puede coger, por supuesto, el Free Cash Flow, pero como ves, más o menos está un poquitín más caro el Free Cash Flow que el PER, y aproximadamente como son parecidos los ajustes, es mejor coger el PER en este caso, aunque por supuesto también se puede coger por EV Free Cash Flow, que como tiene mucha caja, esta compañía se podría parecer o podría estar todavía más barata, pero yo voy a ser más conservador, por eso me voy aquí a la parte de arriba y puedes ver que la compañía, según los datos de Ticker no actualizados, estaba cotizando a 22 veces. 22 veces que no es real. Ya te digo yo que no es real. ¿Por qué? Porque para eso lo que vamos a hacer es ir a estimaciones. Recuerda que la compañía aquí nos ha dado como dato, y para eso tenemos aquí los datos importantes, ha presentado, lo tienes aquí, 14,87 de EPS. 14,87 y los analistas estimaban aquí 14,39, que ya era un crecimiento del 67%, pues lo ha destrozado, pero no está actualizado. Así que vamos a hacer los cálculos nosotros. Bien, para eso quiero saber qué múltiplo tiene ahora la compañía. Me voy a la parte de calculadora, ¿vale? Tengo en cuenta, en primer lugar, el precio. Vamos a coger los 462, ¿vale? En este caso me voy a la calculadora y pongo 462 y lo multiplico por lo que ha presentado la compañía, que han sido 14,87, ¿vale? 14,87. Bien, ¿lo multiplico? No. En este caso lo divido, ¿vale? El precio se divide entre los EPS, ¿vale? 14,87 para llegar al múltiplo al que está cotizando la compañía. Según esto, la compañía estaría cotizando a 31 veces, ojo, 31 veces de 2023. Es decir, trailing, no forward. Recuerda, como siempre he explicado en el canal, que aquí hay que tener en cuenta los EPS próximos. Es decir, ya lo que ha presentado la compañía, ya lo ha presentado y eso no va a cambiar. Pero aquí lo importante no es lo que ha presentado, sino lo que tiene o lo que es capaz de generar en el futuro. Entonces, ¿es correcto a los 462 de precio coger los 14,87? No, ya lo ha presentado. Hay que coger los del siguiente año. Para eso, 462 y me voy a ir a Ticker y voy a coger el de 2024. Aquí lo tenemos, 17,51. ¿Es factible que la compañía crezca un 21%? Pues sí. ¿Por qué? Porque ya ha demostrado que tiene capacidad de optimización de gastos, que el crecimiento tanto en la parte de familias de aplicaciones sigue creciendo, siguen optimizando la parte de publicidad, es decir, no solo aumentan la cantidad de publicidad, sino al mismo tiempo el coste medio publicitario, además mejoran la inteligencia artificial, lo que quiere decir que optimiza los anuncios y llegan a más personas, por lo que quiere decir que al final generan más beneficio, y además la parte de crecimiento no solo de inteligencia artificial, sino de metaverso, y además de todas las aplicaciones y potencial que tiene la compañía, hacen que puedan generar perfectamente este 21%. Y ten en cuenta que por eso he escogido también los EPS, porque han activado un programa de recompra de acciones de 50.000 millones. Entonces, aunque te pueda parecer que este 21% es excesivo, para mí, en mi opinión, es bastante factible. Por tanto, voy a tener en cuenta, como te dije, este precio y lo voy a dividir en este caso entre los 17,51. Lo que quiere decir que ahora mismo la compañía estaría cotizando ya no a 31 veces, a 26 veces. 26 veces forward de 2024. Es decir, no ha terminado 2024, pero supuestamente lo que va a generar en este 2024 estaríamos comprando hoy la compañía a 26 veces. 26 veces es un múltiplo caro o barato para Meta.
Bien, para eso vamos a ir a la parte de valoración y vamos a ver realmente a qué múltiplo ha cotizado esta compañía. De forma histórica. Aquí puedes ver que en el último año ha cotizado a 20 veces, pero ya sabemos que esta compañía, como ya te he explicado, es que viene de tener un derrumbe drástico de atrás. Esta compañía incluso el mercado te la ha llegado a ofrecer a 12 veces ajustado, 14 veces sin ajustar, ¿vale? 12 veces ajustando la caja. Lo que quiere decir que realmente esta compañía viene de estar hiper barata. Eso es justo. Por tanto, estas 20 veces son justas. Pues podríamos decir que es realmente, salvo un momento drástico, salvo lo que le ha pasado puntualmente a la compañía por ese exceso de gasto, normalmente podríamos considerar que 20 veces es el rango bajo de esta empresa. Esta empresa perfectamente podría estar cotizando a 25 veces, tranquilamente. Y está cotizando a 26. Es decir, ligeramente por encima de lo que debería estar cotizando. Es decir, el mercado se ha ajustado a lo que realmente debería de valer esta compañía. Y lo ha visto claramente gracias a esa generación de flujo de efectivo, optimización de costes, aumento de recompra de acciones con el plan y también reparto de dividendos que va a comenzar a ser. Bien, en los últimos 3 años atrás, puedes ver que sigue siendo 20 veces la media. En los últimos 5 años, 22 veces. Y también si te fijas, esta compañía en 2021, prácticamente el múltiplo tampoco fue elevado precisamente porque esta compañía, lejos de los resultados que estaba presentando, decidió que esos resultados a corto plazo no merecía la pena presentar buenos resultados y por eso aumentaron el gasto. Por eso el múltiplo es bajo. Esta empresa ha estado con múltiplos comprimidos. Perfectamente el mercado, si se diera cuenta de lo que es capaz de generar esta compañía, estaría pagando parecido a Microsoft. No digo 35 veces, pero sí cercana a las 30 veces. Aún así, ese múltiplo para mí me parece un poco descabellado y por eso voy a tener en cuenta 25 veces en un plano o en un escenario normal y en un escenario conservador 20 veces, por si le pasara algo a la compañía otra vez. Entonces, como puedes ver, vamos ahora a ver realmente qué es lo que podría llegar a valer esta compañía para los próximos años teniendo en cuenta esos múltiplos. Primero, que es lo importante, vamos a ver las estimaciones de analistas y para eso me voy aquí a los EPS y vemos cómo a partir de 2024, con ese crecimiento del 21%, los analistas, que ya he explicado en el canal, que siempre son conservadores, porque no quieren alejarse del precio, porque no quieren equivocarse tanto, es simplemente por eso, ves que después del siguiente año, que es un 21, estiman un 14, un 11 y un 13. Una compañía que tiene la capacidad de generar lo que quiera de flujo de efectivo, que está activando programas de recompra de acciones, que eso le ayuda a crecer un 2% adicional, 2-3 adicional. Además, va a repartir dividendos. Además, se va a ver beneficiada por la inteligencia artificial y, por supuesto, el crecimiento que va a tener la parte publicitaria online, porque, como ya he explicado en el canal, el crecimiento de la publicidad online sigue en auge, mientras que la publicidad tradicional sigue en declive. Todo eso hace que factiblemente o posiblemente esta compañía pueda conseguir al menos crecimiento del 15% anual. Es decir, que este crecimiento de aquí de a 2027 25 se puede quedar corto. Voy a ver si realmente nos dan estimaciones para 2028 y como ves aquí no nos dan estimaciones sino hasta 2027. Bueno, pues nos vamos a quedar en este caso para 2027. Como ves, 25. Voy a coger de forma conservadora 25 y le voy a aplicar 20 veces de múltiplo. Es decir, que el mercado vuelve a castigar a la compañía por la razón que sea y paga 20 veces por ella, pero que consiguen estas 25 veces, que también es conservador. Lo que quiere decir que si me voy aquí a la calculadora y tengo en cuenta esas 25 de EPS multiplicado por 20 de múltiplo, la compañía llegaría a 500. 500 y la compañía ahora mismo, por lo que puedes ver, está cotizando, como te decía, no a 394, sino vamos a tener en cuenta 462. Esto es un crecimiento pobre, pero es un crecimiento pobre y no realista. No realista porque, salvo
que ocurra una catástrofe, no tiene sentido que esta compañía vuelva a cotizar a 20 veces, que como ya te he explicado es el múltiplo bajo quitando lo que ha pasado puntualmente con esta empresa. Aún así, como ves, ganarías dinero con esta empresa a 2027, que tienes que esperar 2024, 25, 26 y 27, 4 años, o ya que estamos en 2024, podrías tener en cuenta entre 3 años y medio, 4 años, y no perderías dinero. Ahora, ¿cuál sería el escenario realista de esta compañía? En vez de 25, para eso me tengo que ir a MoneyChimp, ¿vale? Voy a aplicarle crecimientos del 15 o 18%. Para eso, como te digo, voy aquí a MoneyChimp y vamos a ver exactamente cuál sería el crecimiento que podría llegar a tener esta compañía. En primer lugar, vamos a ver que la compañía, tras la presentación de resultados de 2024, es decir, con los 17,51, ponemos aquí 17,51, vamos a aplicarle en 4 años, 2024, 25, 26 y 27, es decir, 4 años por aquí, y una tasa de interés del 15%, que es un poco más de lo que estiman los analistas, para que no se quede tan corto. Llega a 30. Y fíjate que los analistas estiman 25. Bien, pues si tenemos en cuenta esos 30, esos mismos 30, pero lo multiplicamos por un múltiplo de 20 veces, es decir, también conservador, fíjate que ya llega a 600, un 50% más o casi un 50% más, porque la compañía está a 400 y pico, 460, ¿vale? Pero si le aplicamos el múltiplo que debería, que son 25 veces, quiere decir que 25 veces multiplicado por 30, que son los EPS que podría conseguir la compañía, llegaría a un precio objetivo de 750. 750 creciendo los EPS al 15% después de 2024, que es factible como te estoy explicando. ¿Por qué? Por las recompras, por los dividendos. Aparte, también por la optimización de costes, también el crecimiento de flujo de efectivo, pero es que eso no es todo, sino incluso si quieres irte a un escenario más optimista, fíjate que ya en vez de aplicar un crecimiento del 15% en EPS, vamos a aplicar un crecimiento del 18%. ¿18 por qué? Porque tenemos en cuenta esas recompras, porque tenemos en cuenta la optimización de costes, porque tenemos en cuenta que la inteligencia artificial beneficiará a la compañía, por tanto le vamos a aplicar un 18, no un 20, que también podría, un 18, un poquito más conservador, pero aún así podemos ver que a 4 años ya llegaría a 33,95, es decir, 34 para redondear. Por tanto, vamos a ver que esta compañía, si el mercado siguiera pagando las 25 veces, que está pagando 26 actuales, por 34 DPS, vemos que el precio objetivo son 850. La compañía está actualmente, en el momento que estoy grabando este vídeo, 462 antes de abrir el mercado. Lo que quiere decir que si nos vamos aquí a la parte de calculadora para que sepas la rentabilidad que podrías llegar a obtener, 462 voy a ponerlo aquí. Y vamos aquí a la parte de cuál sería el valor futuro, que en este caso nos dice la calculadora que serían 850. 850, todo esto recuerda que a 2027. Y esto como escenario optimista, pero factible. Optimista, pero factible. Entonces, a 4 años significa que obtendríamos un nada más y nada menos que 16% anual. Que es, como digo, bastante factible para una compañía que, con las recompras, con los dividendos, con la optimización del negocio, con el crecimiento que está teniendo la parte de inteligencia artificial, la parte de publicidad y todo eso, es más que factible. Lo que quiere decir que, como ves, esta compañía, aunque haya subido en premercado o en postmarket o más que eso, tras la presentación de resultados, que haya subido más de un 17%, la compañía, según los datos, nos sigue diciendo que está a un múltiplo apropiado y que para los próximos años puede ofrecernos una rentabilidad de doble dígito superior a ese 15% que buscamos para poder doblar nuestro capital a 5 años. Y nada, esto es todo sobre el análisis de resultados de Meta y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.